Muy buenos días y bienvenidos al programa Está pasando de Jaén Plus Radio. Viernes 23 de mayo del año en curso. Estamos como todos los viernes, Situreña a la dirección del programa y Mateo con el control técnico del programa. Bueno, pues hoy, día 23, a escasas horas de la salida, parece ser que definitiva, del tranvía de Jaén, vamos a hablar de esa serpiente que es el tranvía que recorrerá las calles de norte a sur, aunque el sur se quede en mitad de la estación de la avenida de Paseo de la Estación. Decir esto, que esta gran noticia que desde el año 2007 que empiezan los primeros escarceos para poner en marcha el tranvía y que contaba como promesa electoral de nuestra queridísima y conocidísima alcaldesa doña Carmen Purificación Peñalver, alcaldesa que fue del Partido Socialista y que estaba coaligada en aquellos tiempos con Izquierda Unida, se le ocurrió la feliz idea de hacer una propuesta electoral que, con el respaldo del gobierno andaluz socialista de aquel tiempo, pretendía de alguna manera ilusionar al electorado, planteándoles poner lo que era un medio de transporte público verde, por estar conectado a la corriente, un transporte público accesible, etcétera, etcétera. Nos vendieron lo que en muchas otras provincias se llegaron también a hacer promesas, y esa promesa electoral, que contaba con el respaldo, vuelvo a decir, del gobierno andaluz socialista para la futura que fue alcaldesa de la ciudad, doña Carmen Purificación Peñalver, consiguió ni más ni menos que el respaldo necesario para que, con los votos de Izquierda Unida, dirigiese esta bella ciudad de Jaén. Esa propuesta estrella en el año 10, después de iniciarse en el año 2007, en el año 2010 se acabó. Se acabó porque la metieron en un plan que se denomina PISTA, que es de infraestructura andaluza, en el periodo 2007-2013, y se vendía que aquello venía a ser un medio sostenible. Ahora, cuando conozcan ustedes las cifras que se han manejado, me dirán ustedes qué sostenibilidad es gastar lo que se ha gastado. En definitiva, según nos venían a decir las cabezas pensantes de la política local y andaluza, que vuelvo a insistir que gobernaba en aquel tiempo el Partido Socialista, es más, nuestro presidente de la Diputación, Paco Reyes, ya empezaba a coger y sobresalir en la política, porque lo tenían de delegado del gobierno por aquella época. O sea, estamos hablando que Paco Reyes se va a jubilar con una vida laboral extensa a cargo de las diferentes entidades públicas que ha representado. Bueno, pues ya digo que en aquel tiempo nos venían a decir que ese transporte público iba a mejorar
el área metropolitana de Jaén. Toma ya, ahí se queda eso. No han dicho nada. Mejorar el área metropolitana de Jaén. Les recuerdo que el tranvía tiene sus cocheras en la entrada norte de Jaén, o sea, en donde estaba el antiguo cuartel de caballería de Vaciacostales, prácticamente en donde termina el polígono de los Olivares, sube la avenida de Madrid, se mete en dirección al Boulevard y sube el paseo de la estación. No llega a 5 kilómetros la distancia que cubre este tranvía. Bueno, pues estos políticos que son bastante cachondos venían a decir que iba a cubrir al área metropolitana de Jaén, que según ellos la cifraban en torno a 200.000 habitantes de aquel tiempo, porque fijaros ahora, o fíjense ahora, que curiosamente la ciudad de Jaén va en regresión, o sea que está perdiendo población año tras año como consecuencia precisamente de la política de no tener un modelo de ciudad, un modelo de desarrollo, un modelo de hacia dónde vamos. En definitiva, en aquel tiempo ellos, los políticos, a nosotros, los ciudadanos, nos cogían y nos intentaban vender que 200.000 personas seríamos posibles usuarios de ese tren que iba a ser lo que fuera, iba a ser la solución a los problemas del tráfico y al transporte público en nuestra capital. Digo esto poniéndole también el dato para que ustedes conozcan de que ese tranvía costó en aquel tiempo la friolera cantidad de 120 millones de euros, que trataron de maquillar que si se pagaban con fondos europeos, que si se pagaban con... Al final resultó que los fondos eran fondos nacionales provenientes de Andalucía. 120 millones que, para que ustedes sepan en pesetas, porque es bueno tener el ejemplo gráfico de ver el dinero de ahora y el dinero que en aquel momento se gastaron, el juguetito del tranvía de Jaén costó 20.000 millones de pesetas. Recuerden ustedes, aquellos que tienen una edad parecida a la mía, que calzan canas, que ganábamos al año 1.000.000 y mucho el que podía, bueno, pues se entretuvieron en gastarse estos señores en hacer esta obra de 5 kilómetros, 20.000 millones de pesetas, 120 millones de euros, que no es todo el dinero, porque luego ha habido que sumarle más. Bueno, pues les recuerdo a ustedes que terminado esta obra faraónica que propuso el Partido Socialista y que los comunistas de Izquierda Unida aplaudían como focas aquella obra, en el año 2011, cuando gana el Partido Popular, encabezado por José Enrique Fernández de Moya, gana con mayoría absoluta, lo primero que este señor dice es que el tranvía no se monta ni él ni nadie, que el tranvía es deficitario y que el tranvía él no lo quiere.
Han oído ustedes bien, 120 millones de euros tirados a la basura. Este señor en el año 2011, alcalde más votado en la serie histórica en la ciudad de Jaén, o sea, tuvo una mayoría aplastante, se plantó en Sevilla, siendo testigo el que hoy es alcalde de Sevilla, Antonio Sanz, allí al laico de José Enrique Fernández de Moya, se plantó con unas llaves, no sabemos de dónde serían las llaves, pues me imagino de las cocheras, y se plantan ante el Parlamento y vienen a decir que vienen a entregar las llaves del tranvía, que ellos no quieren el tranvía para Jaén. Vale, señores, empezamos bien con el señor alcalde Fernández de Moya. El señor Fernández de Moya hace que los concejales electos de aquel tiempo votasen que no al tranvía, que sí a devolver las llaves. Vamos, vuelvo a repetir. Fernández de Moya se entretuvo a decir públicamente, en declaraciones públicas, que en el tranvía no se monta él ni nadie. Así estaba la cosa con este medio de transporte, que empezó mal la cosa y terminó nada más que regular, porque estamos en el año 2025, y antes de anoche, afortunadamente, tuvimos la fortuna de poder ver ese tranvía circulando en pruebas, porque si nadie lo remedia, espero que no, y Dios quiera, le pido a Dios que nos eche una mano y que ya por fin se ponga a funcionar, el tranvía es posible que para finales de este año, ya que el año que viene hay elecciones y hay que cortar alguna cintita para que la gente vea que los políticos hacen su trabajo, bueno, pues si Dios quiere y no pasa nada, es probable que para finales de año, principio del 26, tengamos el tranvía en funcionamiento. ¿Qué decir de el tranvía? El tranvía, en sus inicios, aquellos que eran detractores del medio de transporte, el primer día de pruebas, que era gratuito y que no se enteró la mitad de la población, se montaron más de 5.000 personas en el tranvía. El segundo día que corrió la voz de que era gratis, y que la gente sabemos que lo gratis le gusta más que arrascarse en un ojo, pues había 8.000, casi 9.000 ciudadanos montados encima de ese tranvía que surca nuestro paseo de la estación hasta la altura de la churrería El Colón. Ya está, hasta ahí nos bajamos, nos tomamos unos churros y nos volvemos a montar y nos bajamos para abajo. Dicho esto, tenemos dos personajes claves en la historia de este tranvía. Uno que fue el que lo propuso, en este caso la que lo propuso, la señora Peñalver, que pensó que iba a ser coser y cantar, y se le truncó su futuro político porque, entre otras cosas, tuvo la indecencia de gastar lo que no tenía en hacer un parque acuático que nunca se acabó y que se llevó más de 9 millones de euros. 9 millones de euros, 1.500 millones de pesetas. Se llevó 9 millones de euros y está muerto de risa a la salida de Córdoba, cerca de La Hemora. O ese hípico que esta misma semana se ha aprobado pagarle a un señor que era
el propietario de la instalación, por el que se le debía del orden de más de 3 millones de euros de hace 15 años, que según el concejal Francisco Lechuga, actual concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Jaén, venía a decir que los intereses de demora les comían, que han tenido que parar y pagar ya, porque es que los intereses de 15 años de una deuda de esa naturaleza era de tal voracidad que el ayuntamiento no tenía capacidad de generar dinero para pagar eso, esas cantidades. Bueno, pues se han aprobado. O sea, que con detalles como el parque acuático, el hípico o la guardería de la Loma del Rollo, que al final se la han tenido que regalar a una asociación que le hace falta, pero que lo han tenido que regalar la infraestructura y que iba a ser una guardería para los niños de aquella zona, la zona del polígono o del Valle, Santa María del Valle, pues resulta que como consecuencia de eso, la señora Peñalver pierde las elecciones, entra Fernández de Moya, que es el segundo elemento clave en todo el problema de aquí del tranvía de Jaén, y como consecuencia de eso hemos venido arrastrando durante años, estamos hablando de más de casi 15 años, hemos venido arrastrando el sí pero no de la apertura de la instalación. Tengan en cuenta que hemos vivido momentos gloriosos como cuando la empresa de transporte urbanos Castillo demandó por competencia desleal al Ayuntamiento de Jaén y lo ganó, paralizando las pruebas del tranvía. O sea, los 9.000 que se montaron ya no se pudieron montar más. ¿Por qué? Porque Castillo, acudiendo a la justicia en defensa de sus intereses, pues paralizó el tranvía. Hemos tenido la posibilidad de ver que la suerte de Jaén fue que Fernández de Moya, el alcalde inspectore que devolvía las llaves, fuese llamado por Montoro para ser su segundo. Menos mal que se fue, porque lo que nos dejó fue bonito. Le sustituyó Javier Márquez, gracias a Dios que Javier Márquez desde primera hora tuvo claro que había que coger e intentar echar a andar ese tranvía, porque no es razonable hacer lo que en Jaén se había hecho, esa inversión tan bestial para luego no poner en funcionamiento esta infraestructura ferroviaria. Javier se compromete a pactar la financiación con la Junta de Andalucía, firma el acuerdo de reactivación, etcétera, etcétera. En el año 23 licitan contratos de revisión y puesta, y por fin en el año 25 vemos el tranvía en marcha. Esta es la breve historia de esta ocurrencia de Carmen Puri Peñalver en el año 2007, que es cuando comienza toda esta aventura y que parece ser que va a terminar, si Dios quiere y no pasa nada, en el 2025, posiblemente inicios del 2026. Recuerden, elecciones. Dicho esto, yo me pregunto y les pregunto a ustedes, porque ustedes son los que tienen... ¿Cómo es posible
que un ayuntamiento tan endeudado, acuérdense, el periodo de Carmen Puri, el periodo de Fernández de Moya, en donde la curva empieza a experimentar una subida exponencial, y los gobiernos posteriores que se dan por parte de uno y otro siempre, Partido Socialista y Partido Popular. ¿Cómo es posible que, a pesar de todo lo que ustedes están padeciendo, porque a mí me gustará la idea del tranvía, pero el tranvía ha seccionado la vía principal que comunicaba la zona norte de Jaén con la zona sur, imposibilitando, porque nosotros no tenemos el sistema que tienen otras provincias, otras ciudades, otras capitales, de variantes en torno a la ciudad, seccionando lo que era la comunicación principal entre el norte, vuelvo a repetir, y el sur. O impidiendo con este diseño que, por ejemplo, una parte tan importante como es la Avenida de Andalucía y lo que es la zona última de la Avenida de Andalucía, las Fontezuelas, tenga comunicación directa con ese tranvía. Es que es imposible, es imposible. En fin, después de esta reflexión, yo vuelvo a insistirles, tienen ustedes que analizar cuánto de mal han hecho unos y otros. Y eso debe reflejarse, lógicamente, ¿en qué? En que ustedes exijan garantías, porque vendrán las elecciones en poco tiempo en Andalucía, gracias al gobierno de Juan Manuel, parece ser Juan Manuel Moreno, del Partido Popular, y al final toda esta solución viene encaminada a que al final se ponga en funcionamiento. Pues todos ustedes tienen que ser conscientes de a quién depositan su voto. Olvídense de su corazoncito socialista, podemita, peperiano o de la Falange, de donde sean ustedes. Jaén como ciudad necesita personas que tengan una idea clara de ciudad, que sepan a dónde queremos ir, que sepan qué es el progreso. Y el progreso no pasa por otro lado que nada más que por establecimiento de inversiones como CTDs, como Jaén Plaza, como futuros proyectos que están viniendo, hospitalarios, privados, como futuros proyectos con públicos como es la Universidad de Medicina en Jaén, etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente que está trabajando muy bien. Señalo al rector de la Universidad de Jaén, señalo dentro del gobierno andaluz a nuestro presidente, señalo a determinados concejales de nuestro ayuntamiento, personas que dejan al margen la ideología y se centran en lo que a Jaén le conviene. He señalado a Javier Márquez como el punto de inflexión. Es que lo he hecho a conciencia. Javier hizo lo que correspondía como persona de leyes que es una persona que supo en su momento dar. Hay que reconocerle esa decisión, que era totalmente la parte adversa de la que había realizado su predecesor José Enrique Fernández de Moya,
que tanto daño nos ha hecho a la ciudad de Jaén. Señores, se me acaba el tiempo. Solo decirles que les agradezco el que atiendan a este humilde locutor de radio, de Jaén Plus Radio. Les espero la semana que viene, viernes 11:30 de la mañana, en Está Pasando de Jaén Plus Radio. Muy buenos días.